La discusión que empezó con un simple "tenemos que hablar" terminó revelando una versión de mi pareja que nunca imaginé conocer, una que aún me persigue. No recuerdo el sonido exacto que hizo mi copa al golpear el piso. Solo recuerdo que todos dejaron de hablar al mismo tiempo, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo de golpe. Yo seguía mirando a Clara, intentando procesar lo que acababa de decir frente a más de 20 personas, en pleno almuerzo de compromiso. No voy a casarme contigo, repitió ella, con ese tono que usaba cuando quería sonar firme pero la traicionaban los nervios. Lo dijo así, sin temblor en la voz, pero con los ojos demasiado abiertos. Yo la conocía lo suficiente como para saber que estaba aterrada, pero no por lo que estaba diciendo, sino por algo más. Algo que yo aún no alcanzaba a ver. Todavía puedo escuchar el murmullo que se extendió por la terraza del restaurante, como una ola rápida y violenta. Pero yo no dije ni una palabra. Ni siquiera respiré. Mi cuerpo se había tensado en un modo extraño, como si alguien más estuviera sentado en mi silla, esperando una señal para reaccionar. No lo entendía. Hace 5 horas apenas, Clara me había abrazado en la cocina de nuestro apartamento. Me había besado el cuello. Me había dicho, en 6 semanas seremos esposos. Se rió. Me pidió café. Me dijo que sería un día tranquilo. Y ahora estaba aquí, cancelando nuestra boda en voz alta, delante de toda su familia y todas sus amigas, como si lo hubiera estado ensayando. No sé si fue el silencio o el modo en que el sol le iluminaba el cabello mientras destruía nuestra vida común, pero algo dentro de mí se fracturó. Literalmente. Pude sentir la presión en mis sienes, una vibración pequeña, como si una parte de mi mente hubiera dicho: ten cuidado. Esto no es solo una ruptura. Clara respiró profundo. A su alrededor, sus amigas parecían congeladas. Su hermana tenía la mano en el pecho, mirando a todos para evaluar si era una broma. Su madre ya estaba llorando. Ella tampoco sabía nada. Nadie sabía nada. Y yo, aparentemente, era el último en enterarme. Lo siento, Mateo, añadió Clara. No puedo seguir con esto. Con esto. Lo dijo como si nuestra relación, de 4 años, pudiera resumirse en una palabra desechable. Cuando por fin logré desenganchar mis pensamientos del shock, sentí un extraño desprendimiento emocional, como si estuviera viendo una escena que no me pertenecía. Y ahí, sin planearlo, sin pensar, sin medir nada, escuché mi propia voz respondiendo: entiendo. Y lo peor es que la entendía. No porque tuviera sentido, sino porque su rostro me decía algo que aún no sabía leer, pero que venía cargado de una tensión que no era contra mí. No exactamente. Di un trago seco. Respiré hondo. Gracias por decírmelo así. Continué. ¿Me devuelves el anillo? Alguien soltó un jadeo. No supe quién. Clara parpadeó, confundida, como si en su guión no estuviera ese paso. ¿Ahora? Ahora, dije, extendiendo la mano. Se lo quitó. Lo dejó caer en mi palma, sin mirarme a los ojos. Y juro que, por un segundo, la vi temblar. No del tipo de temblor emocional, sino uno más sutil, más físico, como cuando alguien escucha un ruido que los demás no pueden escuchar. Se me erizó la piel. Guardé el anillo en el bolsillo. Y me puse de pie. Bueno, dije, intentando mantener la voz estable. En lugar de la boda, voy a organizar algo distinto. Una fiesta. De liberación, de cierre, o lo que sea que venga. El nombre lo decidiré después. Un par de sus amigas soltaron risas nerviosas. Fue ahí cuando me di cuenta de que no se estaban riendo de mi comentario sino de algo más, algo que se habían guardado entre ellas. Algo que yo no sabía. Clara bajó la mirada. Sus labios se apretaron, como si hubiera querido detener algo que ya se había escapado. Yo no tenía idea de qué estaba ocurriendo, pero sí tenía claro que no iba a seguir sentado ahí, participando de mi propia humillación pública. Saqué un billete. Lo dejé sobre la mesa. Mi almuerzo intacto seguía allí, enfriándose. Que tengan buen día, dije con calma. Y me fui caminando despacio, sintiendo cientos de ojos atravesándome. Pero antes de salir por completo, escuché la voz de una de sus amigas, bajita, creyendo que yo no alcanzaría a oírla. No debía hacerlo hoy. Él no sabe nada todavía.
Mi corazón dio un salto tan violento que tuve que apoyarme un segundo en la pared antes de recuperar el ritmo. No sabía nada de qué. Me forcé a respirar y me alejé del lugar sin mirar atrás. El trayecto al auto fue como caminar bajo el agua. Todo se sentía lento, amortiguado. Y aún así, mi cuerpo iba cargado de adrenalina, como si estuviera huyendo de un incendio invisible. Me senté al volante y cerré la puerta. El silencio fue tan repentino que mis oídos zumbaron. Intenté recomponer la escena. Cada detalle, cada gesto, cada palabra. Y entre ese rompecabezas incompleto, había algo que no dejaba de repetirse en mi cabeza, algo que sonaba más fuerte que todo lo demás. Él no sabe nada todavía. Todavía. Como si hubiera una explicación que Clara no me había dado. Algo oculto. Algo que yo debería haber sabido, pero ella decidió revelar antes de tiempo. O evitar revelar por completo. Ese pensamiento fue suficiente para que el temblor comenzara en mis manos. La miré ahí, sobre el volante, incapaz de detenerlo. No estaba triste. No estaba devastado. Era algo mucho peor. Tenía miedo. No el tipo de miedo que tienes al perder a alguien, sino el tipo de miedo que sientes cuando la realidad cambia frente a ti sin que puedas identificar qué parte dejó de encajar. Apreté los puños. Llamé a Clara. Una vez. Dos. Tres. Nada. Le mandé un mensaje. Quiero saber la verdad. Llámame. Lo leyó. No respondió. Y entonces, sin buscarlo, sin pensarlo, mi cerebro volvió a traer una imagen que había visto hace solo 3 noches. Algo que en ese momento no me pareció importante. Clara, levantándose a las 3 de la mañana para tomar agua. Clara, hablando muy bajito en el pasillo. Clara, encerrándose en el baño durante 10 minutos. Clara, saliendo pálida, diciendo que solo tenía un mareo. No le di importancia. Ahora, no podía dejar de sentir que había sido el primer aviso. Me quedé en el auto unos 20 minutos, con el anillo de mi abuela en la mano, sin saber si estaba viviendo una ruptura absurda o si había entrado en algo más grande, más oscuro. Finalmente arranqué y regresé a casa. Pero al abrir la puerta de nuestro apartamento, porque seguía siendo nuestro, me di cuenta de que algo estaba diferente. Muy diferente. El silencio. La casa siempre había tenido su ruido normal, el ventilador del pasillo, el motor del refrigerador, el sonido del tráfico lejano, pero ese día, al entrar, sentí un silencio tan absoluto que me mareó. Como si alguien hubiera desconectado el mundo. Una sensación helada me recorrió la espalda. Clara, dije, sabiendo que no estaba ahí, pero incapaz de evitarlo. Caminé hacia la sala. Y lo vi. Su celular. En la mesa. Desbloqueado. Con una conversación abierta. La pantalla todavía encendida, como si se hubiera ido apresurada, sin darse cuenta de que lo había dejado ahí. Me acerqué despacio, con una mezcla de culpa y necesidad. La conversación no era con un nombre guardado. Solo un número desconocido. El último mensaje era suyo. No pude decírselo. No así. Esto está saliéndose de control. El siguiente mensaje, del otro número, decía: tenía que pasar. Ya no puedes volver atrás. Asegúrate de que él no se entere todavía. Sentí como mi garganta se cerraba. Ese él era yo. Ese todavía era ahora. Ese no puedes volver atrás. Dios. Me quedé ahí, paralizado, leyendo y releyendo esas líneas mientras mi corazón latía tan fuerte que me hacía doler el pecho. Tomé el teléfono, temblando, y deslicé hacia arriba para leer más, pero la pantalla se bloqueó. Intenté desbloquearla. Código incorrecto. Otra vez. Incorrecto. Y entonces, en la tercera, el teléfono vibró y apareció una notificación que me heló la sangre. Este dispositivo ha sido bloqueado de forma remota. No lo había hecho yo. Alguien más lo había hecho. Alguien que estaba pendiente. Alguien que sabía que yo había encontrado el teléfono. Lo solté de inmediato. Me quedé quieto. Escuchando. Respirando. Esperando. No sé qué esperaba, pero algo me decía que no estaba solo en ese apartamento. Y por primera vez desde que Clara habló en el restaurante, sentí pánico real. No tristeza. No rabia. No confusión. Pánico. Me giré hacia el pasillo. Lo escuché. Un crujido suave,
como una pisada ligera sobre la madera. No debía haber nadie. Absolutamente nadie. Di un paso atrás. Y en el segundo antes de salir corriendo hacia la puerta, escuché algo más. Una voz. Femenina. Muy baja. Susurrada. No tenía que ser hoy. Mi corazón se detuvo. Salí del apartamento sin cerrar la puerta y bajé las escaleras de 2 en 2, sin mirar atrás, sin atreverme siquiera a pensar. Mientras bajaba, el temblor regresó. Pero esta vez venía acompañado de algo más. La certeza de que mi relación no se había roto por un simple cambio de sentimientos. Había algo más grande. Algo escondido. Algo que Clara no quiso, o no pudo, explicarme. Y mientras salía del edificio, respirando como si hubiera corrido kilómetros, supe que lo que había pasado en el restaurante no era el final de nada. Era el comienzo. Regresé a mi auto y cerré la puerta con seguro. Marqué a 2 amigos cercanos. Nadie contestó. Intenté llamar a la hermana de Clara, no porque quisiera hablar con ella, sino para saber si sabían dónde estaba Clara, si estaba bien, si esto era algún tipo de crisis, pero tampoco respondió. En ese momento, recibí una notificación. Un mensaje anónimo. Sin número. Sin remitente. Solo un texto, enviado por alguna aplicación desconocida. Deja de buscar. Por ahora. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Ese por ahora fue suficiente para hacerme sentir que estaba siendo observado. Que no era paranoia. Que no estaba exagerando. Sin pensarlo, manejé hacia la casa de mis padres. Necesitaba estar en un lugar donde no me sintiera vulnerable. Un lugar con alguien más. Donde el silencio no sonara como una amenaza. Durante el trayecto traté de ordenar la mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Era un engaño? ¿Una deuda? ¿Un problema familiar? ¿Alguien la estaba manipulando? ¿Amenazando? Pero no había nada que coincidiera con los mensajes. Ya no puedes volver atrás. Asegúrate de que él no se entere todavía. ¿De qué? ¿Quién era ese número? ¿Y quién bloqueó el teléfono? Cuando llegué a casa de mis padres, mi madre abrió la puerta antes de que yo tocara. Había estado mirando por la ventana. Me vio. Y su expresión cambió por completo. Hijo, susurró. ¿Qué pasó? Yo quería contárselo todo, pero apenas logré decir. Mamá. Clara canceló la boda. Mi mamá se quedó inmóvil. Pero antes de que pudiera abrazarme, antes de que pudiera seguir hablando, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje anónimo. Esta vez, un audio. Lo reproduje. Solo se escuchó la respiración de alguien. Y luego la voz de Clara, llorando, diciendo: No lo dejes entrar. Por favor, mamá, no lo dejes entrar. Mi madre levantó la vista, confundida, asustada. ¿Eso era Clara? Preguntó. Yo no pude responder. Porque en el último segundo del audio, se escuchó otra voz. Una voz masculina, grave, desconocida, diciendo: Ya viene. El mensaje se cortó. Mi madre dio un paso atrás. Yo sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Y comprendí, en ese instante, que Clara no solo había roto el compromiso. Había intentado protegerme de algo. Algo que no entendía. Algo que no podía nombrar. Algo que, de algún modo, ya estaba demasiado cerca. Demasiado. Y entonces sonó el timbre. 1, 2, 3 veces. Golpes fuertes. Impacientes. Mi madre me agarró el brazo. ¿Estabas esperando a alguien? Susurró. No, respondí. Otra ronda de golpes. Más fuerte. Alguien quería entrar. Alguien que sabía dónde estaba. Tragué saliva. No abras, le dije. Mi madre asintió, temblando. El tercer golpe casi hizo vibrar la puerta. Mi respiración se aceleró. Algo me decía que lo que estaba detrás de esa puerta no era una persona que quería hablar. Y en ese momento, justo antes de que un nuevo golpe retumbara en la madera, mi teléfono vibró con un tercer mensaje. Mateo, no abras. No es quien crees. Me quedé inmóvil. El timbre volvió a sonar. 3 veces. Y la voz del otro lado de la puerta, ahora más baja, casi amable, dijo: Mateo, abre. Solo quiero hablar contigo.
No era una voz que yo reconociera. No era nadie que debiera saber mi nombre. No era nadie que tuviera razones para buscarme en casa de mis padres. Mi corazón latía tan rápido que me dolía. Mi madre me tomó la mano. Hijo, ¿qué está pasando? Yo solo pude decir. No lo sé, mamá. Pero Clara sí lo sabía. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que encontré la caja debajo de la cama de Nora. Minutos, horas. Todo se sentía igual, como si el reloj hubiera decidido burlarse de mí y avanzar únicamente cuando yo dejara de respirar. Pero seguía ahí, quieto, con ese zumbido inquietante en la cabeza, la sensación de que algo no encajaba. Nora no volvió a la casa esa noche. Yo tampoco pude dormir. Apreté los papeles contra el pecho mientras caminaba de un lado a otro por la sala. El eco de mis pasos me devolvía una especie de soledad amplificada. Eran documentos impresos, viejos, con fechas que no coincidían con nada de lo que ella me había contado sobre su pasado. Direcciones de apartamentos donde supuestamente nunca había vivido. Números de teléfono que no reconocía. Pero lo que más me inquietaba era la última hoja, una lista de nombres. No eran muchos. 6 o 7. El mío estaba al final. Y aparecía subrayado. No sabía si sentir miedo, rabia o vergüenza por no haber visto antes las señales. Pero mientras revisaba la lista, el nudo en el estómago se volvió tan pesado que tuve que sentarme. ¿Qué significaba mi nombre allí? ¿Era alguna especie de registro mental? ¿Una lista de personas importantes? ¿O algo peor? Hubo un momento, uno muy corto, en el que pensé en escribirle, en preguntarle directamente. Pero algo en mí se negó. Por primera vez desde que la conocí, no quería escuchar sus explicaciones, sus medias verdades, su voz suave intentando acomodar las piezas para que yo encajara donde ella quisiera. Lo único que escuché fue el sonido de mi propia respiración. Y el silencio incómodo de la casa. El amanecer llegó sin que yo lo notara. Cuando abrí las cortinas, descubrí que el mundo seguía ahí, intacto, ignorante de mi catástrofe personal. Yo apenas era una sombra con ojos cansados. Guardé la caja en el armario de la habitación de invitados. No porque quisiera esconderla, sino porque no soportaba verla. Cada vez que la miraba sentía ese pinchazo de traición bajo las costillas. Estaba preparando café cuando escuché que la puerta principal se abría. El corazón se me detuvo. Quise esconderme. O enfrentarla. No lo sé. Todo fue confuso. Sé que estás despierto, dijo ella desde el pasillo. Podemos hablar. Esa suavidad en su voz. Siempre sabía usarla para desarmarme. Pero esta vez no funcionó del todo. Me quedé quieto junto a la cafetera. Ella entró a la cocina. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado, pero la expresión era demasiado controlada para ser culpa. Se acercó a mí con unos pasos lentos, midiendo cada centímetro que acortaba la distancia entre nosotros. No quiero pelear, de verdad, murmuró. Le di la espalda. No confiaba en mis palabras. Encontraste la caja, ¿verdad? No sé cómo lo supo. Nunca fui bueno fingiendo, pero me aterró que lo adivinara tan rápido. ¿Qué es eso, Nora? Pregunté sin mirarla. Escuché el sonido de sus uñas golpeando suavemente la mesa. Un tic nervioso que nunca había visto en ella. No es lo que parece. Siempre dices lo mismo. Hubo un silencio pesado, incómodo, desesperante. ¿Quiénes son los de la lista? Ella tardó demasiado en responder. Personas que, dudó, que fueron importantes para mí. ¿Y por qué está mi nombre ahí? Porque tú también lo eres. No sonaba convincente. Sonaba ensayado. Como si lo hubiera dicho antes. Como si lo hubiera dicho muchas veces. Me giré. Su mirada no evitaba la mía, y eso la hacía más desconcertante. Casi parecía creer su propia versión. Dime la verdad, insistí. Ya la sabes, sonrió, y esa sonrisa no se pareció a nada que le hubiera visto antes. Siempre has querido que sea sincera. Ahí la tienes. Sentí un escalofrío en la nuca. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. ¿Por qué tienes mis fotografías? ¿Por qué tienes direcciones mías desde antes de conocernos? Estaba recopilando información, para conocerte, para saber cómo acercarme. Eso no tiene sentido, Nora. Claro que sí. Solo que tú no lo ves todavía.
Mi pecho se llenó de una incomodidad indescriptible. No puedes acercarte a alguien así. Eso está mal. Es extraño. Ella se pasó la mano por el cabello, respiró hondo y dijo algo que me dejó helado. ¿Tú crees que las relaciones empiezan por casualidad? ¿De verdad? ¿Que dos personas simplemente se encuentran, se gustan y ya? No, amor, no es así como funciona el mundo. Retrocedí un paso. ¿Qué estás diciendo? Que tú me necesitabas antes de que lo supieras. Yo solo aceleré el proceso. La taza tembló en mis manos. Eso suena obsesivo. No uses palabras feas, susurró, pero había un filo peligroso en su tono. No quiero que volvamos a empezar desde ahí. No sé si quiero seguir. No sé quién eres. Ella se mordió el labio. No en un gesto coqueteo, no esta vez. Era tensión pura. No te vayas. No estoy yéndome. Solo quiero entender. No te vayas, repitió. Entonces dio un paso más. Luego otro. Hasta que estuvo tan cerca que podía sentir el temblor en su respiración. Yo no hice nada malo, dijo sin parpadear. Solo cuidé la relación. Nuestro destino. ¿Por qué no puedes verlo? Porque no es normal. Ella inhaló bruscamente, como si yo la hubiera golpeado con mis palabras. Sabía que ibas a decir eso, susurró. Lo sabía, y aún así intenté hacerlo bien. Sus ojos se humedecieron. Pero esta vez, la emoción que transmitía no era tristeza. Era frustración. O algo más oscuro. Dio media vuelta y salió de la cocina. No la seguí. No podía. Y cuando escuché la puerta de su habitación cerrarse con un golpe seco, comprendí que algo sin retorno había ocurrido entre nosotros. Las horas siguientes fueron una especie de limbo. Ella no salió de su habitación. Yo no me atreví a tocar la puerta. Al mediodía recibí un mensaje de un número desconocido. No había nombre. No había contexto. Solo ese mensaje. Y yo no lo había contado a nadie. Mis manos comenzaron a sudar. Respondí. ¿Quién eres? Pasaron unos segundos. El pulso me retumbó en los oídos. Miré hacia la habitación de Nora. No. No podía ser. No tenía sentido. Pero la lista de nombres volvió a mi mente, y un pensamiento incómodo me cruzó el pecho como una cuchilla. ¿Eran esas personas alguien que ya estuvo donde yo estoy? Escribí. La respuesta tardó un minuto. Sentí un vacío en el estómago, como si alguien hubiera abierto una compuerta interna y estuviera drenando toda mi estabilidad. No sabía qué significaba turno. No quería saberlo. Fui directo a la habitación donde estaba Nora. Toqué la puerta. Nora, tenemos que hablar. Nada. Toqué de nuevo. Sé que estás despierta. Por favor. Silencio. Giré el picaporte. Estaba abierto. La habitación estaba en penumbra. Las cortinas cerradas. La ventana entreabierta. Y ella no estaba. Sobre la cama había algo que antes no estaba. Una libreta negra, abierta, con mi nombre escrito en la primera página. Me acerqué con cautela. La letra era la suya. Fase 1. Observación. Fase 2. Integración. Fase 3. Dependencia. Fase 4. Aislamiento. Fase 5. Ajuste final. Estado actual, entre 3 y 4. Todavía no está listo. Sentí que la habitación se hacía más pequeña, que el aire se volvía más espeso. Quise dejar la libreta, pero mis ojos no se movían del texto. ¿No te gusta lo que lees? Escuché su voz detrás de mí. Me giré de golpe. Estaba en la puerta. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Sus ojos estaban secos ahora. Calmados. Demasiado calmados. No deberías leer cosas que no entiendes, dijo con suavidad. ¿Qué es esto, Nora? Mi método. El que uso con las personas que me importan. Para que las cosas funcionen. Para que no me dejen. Esto es enfermizo. Sonrió. No como alguien que oculta algo, sino como alguien que cree haber ganado. ¿Enfermizo? ¿Cuidar de lo que me importa te parece enfermizo? ¿Planear las cosas para que no se destruyan solas? ¿Evitar que repitan lo que hicieron los demás? ¿Los demás? ¿Quiénes? No respondió. ¿Quién te mandó ese mensaje?
Preguntó ella de pronto. Me congelé. ¿Cómo sabes que recibí? Porque siempre reciben uno en este punto, dijo mientras se acercaba lentamente. Siempre hay alguien que cree que puede salvarlos del proceso. ¿Proceso? No te asustes, susurró, levantando la mano como si fuera a tocarme la mejilla. Aún no es demasiado tarde para terminar bien. Retrocedí. Ella me miró como si yo fuera un niño que se resiste a tomar medicina. Tú eras diferente, dijo con un hilo de voz. Pensé que esta vez no tendría que hacer todo esto. Pensé que tú lo entenderías sin explicarlo. Intenté hablar, pero no pude. Tenía la garganta cerrada. Por favor, no arruines esto, murmuró. No quiero volver a empezar desde cero. Entonces sonó mi teléfono. Los dos lo miramos. Otro mensaje del desconocido. Levante la mirada. Nora me observaba con una calma aritmética. Demasiado perfecta. Demasiado constante. Y la habitación. La habitación parecía cada vez más pequeña. No me mires así, dijo ella, dando un paso hacia mí. No voy a lastimarte. Nunca lo haría. Tú eres especial. Pero lo dijo de un modo que no sonaba a cariño. Sonaba a propiedad. Voy a salir, logré decir. No, lo dijo sin gritar, sin moverse, sin tensión. Solo una orden fría. Todavía no. Solo necesito aire. No lo necesitas, aseguró. Solo crees que lo necesitas porque estás en una etapa inestable. Pasa siempre. Pasa siempre. Esas dos palabras me revolvieron el estómago. Nora, por favor, déjame salir. Ella inclinó la cabeza, como si analizara mis expresiones, cada microgesto, cada respiración. Si sales, susurró, no vas a volver. No lo sé. Solo quiero un momento. No quiero perderte. No me vas a perder. Sí. Sí lo haré. Lo sé. Siempre pasa. Todos piensan que pueden manejarlo, pero luego dejan de entenderme. Sus ojos se humedecieron de nuevo. Pero no se movió. Quiero hablar de esto, Nora. Quiero entender. Quiero que me lo expliques todo. ¿De verdad quieres entender? Preguntó con un tono que no supe descifrar. Asentí. Ella respiró profundo. Cerró los ojos un segundo. Y cuando los abrió, parecía otra persona. Entonces, dijo con una calma aterradora, ve a la sala. Espera ahí. Voy a mostrarte lo que nadie más quiso ver. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué vas a traer? Mi archivo. Las palabras me perforaron la piel. ¿Qué archivo? El que explica todo. El que prueba que lo que hago es necesario. La habitación se volvió más silenciosa que nunca. Nora caminó hacia el armario. Abrió la puerta. Metió la mano. Y sacó algo envuelto en una tela gris. La forma. La forma no parecía un cuaderno. Ni un objeto. Era demasiado grande. Y cuando vi el símbolo pintado en la tela, comprendí que no tenía idea real de quién había dormido a mi lado durante meses. Nora caminó hacia la puerta con ese objeto en brazos. Yo retrocedí hasta quedar pegado contra la pared. Ve a la sala, repitió. Te lo diré todo. Nora. Por favor, susurró, no me hagas perder tiempo. La voz. La forma en la que lo dijo. No sonaba a súplica. Sonaba a advertencia. Me moví lentamente hacia la puerta, sin quitar los ojos del objeto envuelto. Ella me observaba. Cada paso que daba, ella lo seguía con la mirada como si estuviera evaluando posibilidades, riesgos, decisiones. Cruzando el umbral de la habitación, escuché su voz detrás de mí. No abras la puerta principal. No sonó como una petición. Sonó como un ultimátum. Y entonces entendí que, pasara lo que pasara después, ya era demasiado tarde para fingir que aún tenía el control.